a Enrique y Juan Cruz. Arranca Juan. Bueno, buen día para todos. La verdad que para nosotros es una gran satisfacción profesional y personal estar aquí en Bolivia y más precisamente en la ciudad de La Paz. Con Enrique hemos recorrido y también muy pero muy agradecidos a nuestros presentadores, Félix, que nos convocó ya desde hace un tiempo, conjuntamente con Eric, que nos contaron de su proyecto, nos contaron de su propuesta, y ni bien ellos nos contactaron con Enrique, nos dimos cuenta de que realmente era un proyecto serio y que sin duda íbamos a decir que sí. Así que fue cuestión de coordinar las fechas con nuestros trabajos, ¿no es cierto?, en el fútbol y también con nuestros viajes, pero ni bien pudimos hacerlo, decidimos con Enrique tomar justamente esa decisión de venir para aquí, porque para nosotros es un verdadero placer, insisto, estar aquí estos 2 días que vamos a compartir en La Paz y los 2 que vamos a estar en Santa Cruz de la Sierra. Así que muy agradecido por tremenda convocatoria, y nuevamente Félix, Eric y a todos ustedes que en definitiva son colegas en este curso que yo lo llamo más de actualización, no porque creo que todos estamos capacitados, porque si están sentados ahí es porque ya trabajan en el fútbol o porque están comenzando la carrera, es decir, que cierta capacidad todos ya tenemos, ¿no? Así que esperemos que en estos 2 días podamos aportarle algo desde lo teórico y también desde lo práctico. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Un agradecimiento enorme para todos ustedes. Se agradeció a la gente que nos convocó, entrenadoras, entrenadores, compañeros, colegas. Bueno, quiero disculparme porque hemos llegado un poquito tarde, pero les cuento un poquito el raíz mío para que sepan que estamos sin dormir. Yo estoy en Córdoba a 700 kilómetros dirigiendo como director deportivo el Club Belgrano, un club de primera división, un club muy importante con mucha gente. Salí 4:30 de la tarde de la Argentina, tomé 3 aviones para estar aquí, por lo tanto encima del aire de La Paz nos mareó cuando bajamos, así que estuvimos medio ahí, no sabemos cómo íbamos a reaccionar. Ahora estamos un poquito mejor, y bueno, y Juan lo mismo, nos encontramos en Ezeiza, Buenos Aires, y de ahí 2 aviones para aquí. Por eso hemos llegado un poquito tarde, y pedimos disculpas por eso, porque una de las premisas fundamentales de un entrenador es llegar temprano, llegar 1 hora antes de nuestros futbolistas. Y nosotros no lo hemos hecho hoy, pero sí a la tarde estaremos en hora, y sí, por supuesto, mañana. Lo que no vamos a hacer es perder el tiempo. Vamos a ir directamente al grano, a lo que les preparamos, a lo que sentimos, a lo que hemos vivido, por lo menos en mi carrera. Con Juan nos juntamos hace 18 años que trabajamos juntos. Él como el director general de todo el área físico-motor de los clubes que yo dirijo, y yo obviamente como el director general, el coordinador general, siempre en el área juvenil, infantil y ahora una nueva área que es el fútbol femenino, que he tenido, la verdad, en mi primera experiencia en Belgrano, la gran satisfacción de estar en segunda categoría nuestro equipo femenino, y desde nuestra llegada el año pasado hemos salido campeones y hoy estamos en primera división también con nuestro equipo principal masculino, ¿no? Así que el año pasado en Córdoba hemos tenido un año de súper éxito, increíble lo que hemos vivido, hemos ganado todo lo que hemos jugado, que muchas veces no se da, ustedes lo saben, es muy difícil ganar, pero el año pasado se nos dio y este año estamos muy bien, estamos creciendo en el día a día, tanto en el fútbol femenino como en el fútbol masculino. Pero vamos a dar comienzo a la charla, a lo que le hemos preparado. Con Juan tenemos tantas experiencias encima que nuestra metodología es entrar y salir de las charlas para que sea más ameno. Arranco yo, sigue él, me meto yo, sigue él, pero siempre entendemos que los periodos atencionales del hombre, de la mujer,
no superan los 50 minutos. Es imposible que ustedes, por más rica que sea la charla, por más feedback que tengamos entre colegas y entrenadores, nosotros, las charlas de 2 horas son muy aburridas, hasta nosotros nos aburrimos. Entonces, vamos a meter un bloque de 50 minutos a todo lo que da, con todo lo que preparamos, con todo lo que sabemos. Lo importante de Juan y de mí es que no nos guardamos nada. Todo lo que hacemos hoy, todo. Nos hemos separado cuando yo me fui a Belgrano, hasta Newell's trabajamos juntos. Cuando me fui a Belgrano le dije, Juan, vamos, y como era demasiado lejos, era 700 kilómetros de nuestra casa, Juan con una niña pequeña me dijo, Enrique, esta vez no te puedo acompañar, pero bueno, la capacidad de él lo hizo ir a la selección nacional paraguaya de fútbol, así que hoy después de 18 años de trabajo, es el primer año que estamos trabajando en distintas actividades. Por supuesto, en lo académico seguimos juntos, pero él está en Paraguay y yo estoy en Córdoba, Argentina. Muy felices los dos también, ¿no? Yo viendo que él sigue creciendo y bueno, yo que soy el más viejito, le llevo 11 años de edad y 11 años de carrera también, porque yo ya tengo 33 años consecutivos dirigiendo 5 clubes en la Argentina, nada más. 5 años en forma ininterrumpida dirigiendo los mejores clubes de la Argentina en formación. Ejemplo, Chacarita Juniors, el club donde yo nací y me crié, 15 años de coordinador general, 10 años en Independiente de Avellaneda, que ahí es donde nos juntamos con Juan, 3 años en Argentino Juniors, el semillero del mundo, 3 años en Newell's, también, donde tuvimos la grata alegría y el grato honor de estar en los clubes donde se formaron 2 de los mejores jugadores del mundo, Diego Maradona en Argentinos Juniors y Lionel Messi en Newell's. Y nosotros hemos sido los directores, hemos conducido los destinos de esos clubes. Y hoy a mí me encuentra el Belgrano hace 2 años y pico y Juan ya hace un tiempo en la selección paraguaya. ¿Cómo vamos a arrancar la charla de hoy? Diciéndoles qué es para nosotros el entrenamiento. Ya la deben utilizar en campo, pero bueno, siempre es bueno refrescar y siempre es bueno escuchar a gente que viene de otro lugar, de otro fútbol, de otra cultura, aunque somos hermanos, ¿no? Nunca me expliqué, por eso acepté venir aquí, por qué tanto talento boliviano, tanto en varones como en mujeres. Hablo de los futbolistas, de los niños futbolistas. Yo he enfrentado infinidad de veces a la escuela, a la gran escuela Tawichi, ¿no? Las he enfrentado en grandes campeonatos que se hacen en la Argentina, ellos viajan siempre, y siempre vi un talento especial, futbolistas con mucha técnica, futbolistas que tienen una gran relación con el balón. Y después veo que, siguiendo el fútbol boliviano, eso se va perdiendo hasta no poder convertir a esos grandes futbolistas, niños, en fases madurativas 1, 2, 3 y 4, una juvenil. Nosotros hemos dividido las fases madurativas en 7. Por supuesto, la última es el fútbol profesional. No hemos visto el crecimiento que, por ejemplo, ha tenido Brasil, que, por ejemplo, ha tenido Argentina, ¿no? Bueno, son cuestiones que hoy veníamos hablando con nuestros directivos, con la gente que nos convocó, pero una de las facetas es capacitarse continuamente. Que nosotros hoy, yo con 61 años y con 33 años de carrera, sigo capacitándome. Estoy convencido que hoy de ustedes a la mañana, a la tarde, mañana a la mañana y a la tarde, me voy a llevar algo, voy a aprender algo, voy a estar con mi mente abierta, con mis ojos abiertos para aprender, no solamente para dar. Una pregunta que me haga pensar, una pregunta que no conozca, ¿por qué no? Nadie es dueño del fútbol, nadie es dueño del entrenamiento. Todos los días hacemos cosas nuevas, todos los días aparecen cosas nuevas. Pero voy a entrar directamente a la charla con, no sé si se ve bien ahí,
con una definición que es mía. Por supuesto, todo lo que es mío es leído y releído por un equipo de profesionales. Nosotros manejamos 150 personas, todos profesionales, con Juan, ¿no? Y todo es releído y pensado. Y la mejor frase que he encontrado para denominar lo que es el entrenamiento, porque si ustedes van a cualquier diccionario deportivo, entrenar es, bueno, arrancar desde un espacio con un determinado futbolista o futbolista. Cuando digo futbolista me refiero varón-mujer, ¿no? Para no estar repitiendo ambas palabras. Digo futbolista porque es más cómodo, pero me refiero tanto al fútbol masculino como femenino. Y encuentran, bueno, lo tomamos en el punto A, mediante una metodología de entrenamiento durante un tiempo determinado, lo convertimos en un futbolista B con mejores cualidades, ya sea físicas, mentales, psicológicas, técnicas, tácticas. ¿Está bien esa definición? Y sí, es correcta, ¿no? Casi todos más o menos, con más o menos definiciones, tenemos esa idea. Y yo encontré para mí, por supuesto, por eso lo quiero compartir con ustedes, otra que es mejor, que ahí aparecía en pantalla y ahora se fue. No sé, a ver quién maneja ahí la compu, Juan, o no sé quién. ¿Tapia? Se nos fue ahí y no sé si la veían bien. Se fue una definición muy cortita, pero que tiene una explicación, para mí muy importante. Fíjense, la mejor definición de entrenamiento que escuché es, para mí, solamente para mí, entrenar es convencer. Y ustedes dicen, ¿qué es eso, Enrique? ¿Qué es entrenar es convencer? Bueno, a ver, si te pregunto, profe, ¿qué es convencer? Vos sabés decir, bueno, a ver, hoy al mediodía vení a almorzar conmigo, te invito. No, mire, profe, tengo que ir al colegio, a llevar a mis hijos al colegio, o lo que fuere. No, pero dale, vení, vamos a charlar una hora. Bueno, te convenzo y venís a almorzar. Y almorzamos juntos y pasamos una hora fantástica. Convencer sabemos lo que es. Pero en el fútbol, convencer, yo lo divido en dos partes. Fíjense, la palabra convencer está en blanco y en celeste. Y la divido en dos. Convencer. ¿Qué significa vencer? Vencer es ganar. Y el fútbol es ganar. Pero ganar al rival el fin de semana nada más, no, para nada. Esto es lo que yo siento que el entrenador, que todos nosotros debemos ser. Vencer para mí es, primero, vencernos a nosotros mismos todos los días. Levantarnos a la mañana pensando que vamos a ser mejores que ayer. No entra en mi cabeza después de 33 años de trabajo, día a día, de lunes a lunes. Yo trabajé el domingo hasta las 2:30 de la tarde, 4:30 me tomé el avión para estar con ustedes hoy aquí. Me bañé, me cambié, agarré mi valija y me subí a un avión en Córdoba. Pero trabajé con mis jugadores el domingo en competencia. No falté para venir acá. ¿Por qué? Porque aún con el gran compromiso que tenía que estar con ustedes aquí, yo me levanté el domingo a la mañana, a las 6 de la mañana, para estar con mis jugadores, porque tenía que ser el mejor ese día. Ya el sábado, que me había ido muy bien en la competencia, ya había pasado para mí. Terminó, murió lo que hice ayer. Hoy tengo que ser el mejor. Hoy para ustedes, junto con Juan, porque no te di lo mejor. Entonces, entrenar es convencer. Ahora, ¿convencernos nosotros solos? No. También debemos convencer a nuestros futbolistas. ¿Y cómo los convencemos? Haciéndolos entender que ellos también se deben vencer día a día. Hoy lunes, Belgrano entrena.
Por supuesto que está todo mi equipo de trabajo. Yo estoy aquí con ustedes, pero está todo mi equipo de trabajo. Hoy la obligación de un jugador de Belgrano, de los 600 futbolistas que tenemos, 300 varones, 300 mujeres, que yo dirijo todo ese grupo, con 100 personas a mi cargo, hoy la obligación de ellos es vencerse a sí mismos. ¿Cómo? Venciendo los errores que hemos cometido el fin de semana en la competencia. No los debemos cometer más. Venciendo todas nuestras incomodidades técnicas. Debemos querer ser más técnicos. Aprendiendo algunas cuestiones tácticas que todavía no las tenemos registradas en nuestra mente, en nuestro cerebro. Corriendo más, esforzándose más, teniendo mayor compromiso. Si no, esos futbolistas no tienen destino. ¿Y qué pasa mañana? Lo mismo. Se tienen que vencer a sí mismos. Todos los días. ¿Y saben por qué? Porque si se vencen el lunes a ellos, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, con seguridad en la competencia, vamos a vencer a nuestro rival. Ahora, si nosotros no convencemos, ahora la palabra junta, ¿no? No convencemos y no nos convencemos de que usted es el mejor entrenador, de que usted es el mejor entrenador. Esa mañana usted, esa tarde, si hoy entrena con sus jugadores, es el mejor y se prepara para ser el mejor. No va a convencer a sus futbolistas. Entonces yo cada vez que llego al club, me creo que soy el mejor de la Argentina, no tengo dudas. Lo creo, entro siempre con la cabeza arriba, siempre mostrando a mis futbolistas y a todos mis colegas que tienen que seguirme, que tenemos que ir por un camino que yo diseño. ¿Soy el mejor? No, ni cerca. No sé, tendrán que evaluar mis colegas, los clubes que me contratan, mis dirigentes. Pero yo sí lo pienso, voy convencido. Pero todos los días le agrego algo hace 33 años. Por eso la mejor definición que he encontrado es entrenar, que entrenar es convencer. Con una plantilla como ustedes, convencidos de levantar el fútbol infantil y juvenil de Bolivia, yo no tengo dudas que se levanta. Obviamente después me van a hablar apoyo de la federación, apoyo del Estado, apoyo del instituto, materiales, centros de entrenamiento, posibilidades. ¿Las tengo? Sé que no. O no todas. Bueno, trabajemos para lograrlo. Hoy lo invité a Félix y a ellos. Vamos a trabajar para lograr que el Estado y la Federación les dé posibilidades a los entrenadores de Bolivia de ser cada día mejores. Pero ustedes también son responsables. Yo llego a un club como Belgrano y tiene 12 canchas de primer nivel, 11 de césped y una de sintético. Un centro de entrenamiento monumental, espectacular. ¿Qué hice? Estudié cómo estaba. Solamente 4 canchas tenían riego propio. Les hice poner riego a las 12, a las 11, porque el sintético no. Hoy tienen las 11 riegos. Arreglamos el gimnasio, vos lo sabés. Todo nuevo. Pero yo obligo. Yo le digo a los dirigentes, vos también te tenés que vencer. Si no, sos el mismo. Si vos no me das los balones para entrenar, las pelotas para entrenar, ¿cómo me voy a vencer yo? ¿Y cómo voy a hacer vencer al futbolista que tiene que rematar 10 veces con empeine total y no puede hacerlo porque no tiene balón? O no tiene cancha, o la pelota pica para cualquier lado. Vencete vos también. Entonces, mi trabajo como director general también es convencer a nuestros directivos, al Estado. Y lo logramos.
reuniones con el intendente, con el alcalde del lugar, reunión con el gobernador. Imagínense que Belgrano es como este club aquí, como Bolívar. Son clubes grandes, clubes poderosos, clubes que no hay tickets de local jamás. 35.000 personas en el estadio todos los fines de semana, juguemos contra quien juguemos. El año pasado en B Nacional llenamos los 30 y pico de partidos que jugamos, llenamos la cancha y fue una fiesta. Fiesta porque ganamos todo y salimos campeones de punta a punta. Y este año en primera ni hablar. Pero fíjense este detalle y quiero que lo mentalicen. Igual todo el material que ustedes van a ver en pantalla, profesor, les va a quedar para ustedes. Tanto el mío como el de Juan. Nosotros no guardamos nada. Todo lo que sabemos lo damos. Porque queremos que ustedes sean los mejores. Nosotros ya estamos, veo gente muy joven. Juan no, Juan todavía tiene carrera. Yo ya me queda poca, ¿no? 61 años ya me queda bastante poca. ¿Está? Y aparte ya me duelen las piernas, las rodillas, bilateral de cadera, ¿se entiende? La rodilla, varias operaciones, la cabeza, operaciones. Entonces digo, bueno, ¿cuánto tengo? Bueno, tienen que aparecer ustedes, los más jóvenes, las entrenadoras. Y esa frase me gustaría que la estudien. Griego, Sócrates, hace miles de años atrás, dijo, ser es hacer, que no tenía nada que ver con el fútbol. Es una frase que yo saqué de contexto, pero todo lo que hago yo, todo lo que escribo, lo que veo, lo que pienso, está relacionado con el fútbol. No vivo de otra cosa que no sea el fútbol. Gracias a Dios, desde los 10 años que ingresé en Chacarita a ser un futbolista infantil, hasta los 61 tengo 51 años ininterrumpidos en fútbol. Muchos años como futbolista, pasé por todo, infantil, juvenil, profesional y 33 años como entrenador, sin parar, sin dejar un año sabático. Perdón, la de atrás, te pasaste una. Y fíjense lo que decía Sócrates en aquel momento, ser es hacer. Y yo lo transformé, derivé esa frase, por eso abajo pongo Sócrates porque no es mía. Me hubiese encantado decir eso, pero no se me ocurrió, ¿no? Aparte ya se le había ocurrido a él. Nosotros, profe, usted va a hacer lo que hace, no lo que sabe, lo que hace. ¿Se entiende? Ustedes van a hacer lo que hacen. El entrenador es lo que hace, no lo que sabe. Por ahí sabes un montón, pero no sabes transferir, no sabes convencer. Un gran entrenador es un teórico práctico. En realidad es un gran práctico el entrenador. Porque para ser un gran práctico tenés que conocer la teoría. Ahora fíjense cómo se encadena. Yo soy hoy lo que hice en toda mi vida. Hoy soy lo que hago acá. Si yo los convenzo, Juan Cruz y yo los convencemos por el camino, aunque sea un pequeño metraje de ese camino, que estamos acertados, yo me voy muy feliz de La Paz. Porque nosotros somos lo que van a ver, somos esto, no somos otra cosa. Somos lo que hacemos. Nosotros entramos a la cancha todos los días. Nosotros no somos directores de escritorio. No somos directores de planificar y no ver lo que planificamos, de diseñar y no ver el diseño, de charlar con mi entrenador de reserva y no acompañarlo en los entrenamientos y ver cómo transfiere la idea, su idea, con libertad, con la libertad que le doy. Entonces, acuérdense, ser es hacer. No lo dije yo, lo dijo Sócrates hace un montón de años. Y si pasamos de placa, redondeando, fíjense otro gran artista, Miguel Ángel, un pintor, ¿no? Que todos lo conocen por haber pintado grandes obras, por ejemplo en la Capilla Sixtina,
en el Vaticano. Y esto es lo que somos nosotros. Un poco, no digo los argentinos, porque en Argentina y en Bolivia y en Argentina hay entrenadores muy buenos, hay entrenadores regulares y hay entrenadores malos. En todos lados. En todos lados. Acá estoy convencido, no conozco tanto, pero en mi país sí conozco. Y hay entrenadores que no deberían entrenar. En mi país hay entrenadores con 50 escuelas. En todo el país hay entrenadores que no merecen entrenar. Sin embargo, entrenan. Por supuesto que uno nunca va a dar nombres, ¿no? Porque eso es privado y me lo quedo yo. Por respeto a la profesión y por respeto también a esa persona. Ahora, cuando me junto con él, le digo, ¿por qué no te preparas mejor? ¿Por qué no tienes mejores trabajos? Y fíjense nuestra mentalidad, la mía y la de Juan. Y Miguel Ángel nos enseñaba hace también tantísimos años atrás que dice, el mayor peligro para la mayoría de nosotros, y esto tiene mucho que ver con el fútbol de Bolivia, por eso lo traje. Por eso lo estudié y lo traje para ustedes, para que lo piensen. El mayor peligro para la mayoría de nosotros, nos metemos todos adentro, es que apuntemos alto. No es que apuntemos alto y fallemos, sino que apuntemos bajo y acertemos. Eso es lo que le pasa al fútbol infantil y juvenil de Bolivia. Hay poca inversión. Apuestan bajo y aciertan. Y nosotros no. Somos recontra cancheros, vamos al frente como locos, nos peleamos con los dirigentes, discutimos, decimos nuestra verdad. Juan Cruz me ve pelear con el presidente del club 18 años seguidos. Conseguime esto, quiero esto, y de última, si no me voy, pongo en riesgo mi contrato todos los días. ¿Por qué? Porque apunto alto y quiero acertar. No me interesa estar dirigiendo un equipo que esté en la mediocridad total. No es mi mentalidad, no es mi perfil, no busco eso. Yo prefiero apuntar alto y fallar. Porque lo peor que nos puede pasar es apuntar bajo y acertar. Es tremenda esta definición. Interpreten bien lo que quiero decir. Yo no voy a criticar a nadie porque esto es un congreso, obviamente organizado por ustedes, una charla, una capacitación, llámenlo como quieran, pero venimos a promover la idea del fútbol infantil y juvenil en la Argentina que nos dio tantos éxitos y nos sigue dando. Campeonatos del mundo, futbolistas vendidos por todo el mundo. Hoy el 10 del Liverpool lo hemos formado nosotros. El arquero de la selección argentina pasó por nuestras manos. Por nuestras manos. Tanto Juan como mía. Alexis McAllister, Dibu Martínez, el arquero. Lo fichamos cuando era chiquitito en Independiente. Lo formamos durante 3 años y lo vendimos al Arsenal de Inglaterra. Hoy Alexis McAllister es el 10 del Liverpool. Impensado. Categoría 98, 25 años, formados por nosotros en la selección. 2 de ellos titulares y Nicolás González, un extremo izquierdo de la Fiorentina, también formado por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Apuntamos bajo y acertamos? No, quiero lo mejor. Y si fallo allá arriba. Prefiero perder contra el Bolívar, prefiero perder contra The Strongers y no jugar en la primera D y ganar todos los partidos ahí. ¿Se entiende? O en la primera D en la Argentina, ¿no? Que sería la última categoría del fútbol profesional. No, yo quiero estar en primera. Yo fui a Belgrano de Córdoba cuando estaba en la B Nacional. Le dije al presidente, si no somos campeones me voy. 1 año. No somos campeones me voy. Vamos a armar un buen equipo de primera. Y si no, no voy. Me dijo, Enrique, te voy a formar un buen equipo de primera. Bueno, te doy 1 año. Vamos a trabajar juntos. Nos juntamos, diseñamos, planificamos, ganamos el campeonato de punta a punta y me quedé. Me quedé porque hoy estamos en primera. Apuntamos alto y encima acertamos, no fallamos. Esa fue mi carrera toda la vida. Y eso es lo que quiero
que ustedes, los más jóvenes, por supuesto, hay gente que tenemos por ahí parecida edad, que ya tenemos recorrido como él, como muchos que están acá, que tienen recorrido y que tienen su libro, su forma, su estrategia. Bueno, ellos los convenceré o no de esta charla, pero a los más jóvenes sí. Es muy feo apuntar bajo y acertar. ¿Con qué te quedas? Si decís, bueno, me conformo estar entre los 20. Y sí, entré 18. Acertaste. ¿Y te conformaste de estar entre los 20? ¿Qué clase de entrenador vas a ser, profe? ¿Y qué clase de futbolista formás? En el fondo formás un perdedor. Y a todos nos gusta ganar. Al boliviano, al argentino. Nos gusta y nos encanta ganar. Y no puedo formar futbolistas que pierdan. Yo no soy un entrenador que forma futbolistas que pierden todos los partidos. ¿Cómo los convenzo si pierden todos los partidos? ¿Cómo los levanto? ¿Cómo los corrijo hoy? ¿Cómo crecen hoy si ayer nos metieron 5? Vienen muertos al entrenamiento, anímicamente, mentalmente. ¿Cómo hacemos, profe? ¿No los levantamos más? Y para ir cerrando esta pequeña charla y darle la palabra a Juan, paso, profe, y termino con esta pequeña frase. Señoras y señores, para formar futbolistas inteligentes necesitamos entrenadores inteligentes. ¿Qué quiero decir con esto? Fórmense, crezcan ustedes día a día, pónganse la vara bien alta. No se conformen con esto. Si yo mañana, Juan, si yo mañana puedo dar una mejor charla que hoy, la voy a dar, me voy a esforzar. Hoy a la noche me voy a volver a repasar todo, voy a volver a escribir, voy a volver a ver qué se me escapó, qué no di, dónde estuve flojo, dónde no convencí, para mañana poder convencerlos. Hoy en cancha les quiero mostrar cómo hago, cómo entreno, cómo dirijo, qué intensidades manejo. Y de la única manera que me voy conforme, y con Juan, conociéndolo, se va conforme, es que ustedes nos digan gracias. La hemos pasado bien. Nos ha quedado algo. De otra manera, apunté bajo y acerté. Y para mí será horrible. Y el final de esta charla, dale. ¿Qué busco acá con ustedes? El cambio de mentalidad. Un gran entrenador y uno de los más grandes futbolistas que yo he visto, y no es argentino, Johan Cruyff, dijo, el fútbol es un deporte que se juega con el cerebro. Si tu cerebro da buenas órdenes, tus piernas van a obedecer. Y creo que esto es lo que necesita el fútbol boliviano. Pero también lo necesita el argentino, también lo necesita el brasilero, también lo necesita el uruguayo, también lo necesita el chileno. Siempre debemos cambiar nuestra mentalidad cuando vemos que la cosa no funciona. El gran entrenador es aquel que entrena mejor del cuello para arriba que del cuello para abajo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, le voy a pedir a Eric, 11:30, me avisás, o a Teo. Vení, Teo, siéntate ahí. Y hacemos un breve cortecito, así hacemos este segundo módulo. Y luego de ese break de 10 minutitos, por los periodos atencionales que mencionaba Enrique, hacemos un módulo muy corto final y dejamos un bloque para el feedback. Dale, Teo. Bueno, vamos directo a la presentación. Proceso formativo del futbolista infantil y juvenil hasta el fútbol profesional. Le vamos a dedicar el día de hoy a todo lo que es el área central, neurálgica para nosotros, que es el fútbol infantil, lo que yo llamo la escuela primaria del fútbol. Es imposible pedirle a un niño o a una niña,
o a un joven buen rendimiento académico en la secundaria de 13 a 18 si no hizo la primaria o si la primaria la hizo mal. La primaria nosotros allá la llamamos todo lo que es la escuela de 6 a 12. Imposible. Bueno, lo mismo pasa en el fútbol. No puede haber buen rendimiento en fútbol juvenil si no tenemos una buena base de fútbol infantil. ¿Parece básico? Sí, parece básico. Pero la realidad es que en muchos lugares de nuestro continente, y no solamente me refiero a Sudamérica, sino a Latinoamérica en sí, nos hemos olvidado de la importancia que tiene el fútbol infantil como base de sustentación del proceso formativo. Dale, Teo. Simplemente, bueno, esto ya se habló, las diferentes instituciones donde yo he trabajado. Dale adelante. ¿Puedes pasar? ¿Se trabó? A ver, una más. Dale, ahí va, perfecto. Dale nomás. Total, esto ya lo dijimos. Una más. Acá, ¿ves? Tic. Ahí estamos. Proceso de enseñanza-aprendizaje y entrenamiento del fútbol. Y no hay que tomar. Acá veo caras jóvenes, de mediana edad, gente más grande. Es muy normal, común y hasta, si se quiere, positivo, que nos hagamos preguntas. Seguramente los entrenadores más jóvenes, al tener más teoría que práctica, es lógico que estén llenos de preguntas. A mí me pasó cuando fui más joven y todavía me sigue pasando. Y es muy sano esto de hacerse preguntas. ¿Qué camino hay que tomar en el momento de encarar un proceso formativo? Y dentro de esa inquietud de qué camino hay que tomar, aparecen todas estas preguntas. Esa inquietud de qué camino hay que tomar, aparecen todas estas preguntas, que no la vamos a leer, ¿no es cierto? Ustedes de lejos las podrán ver y, como dijo Enrique, este material les va a quedar. Se trata de un proceso de entrenamiento, se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es mejor el método analítico que el método funcional o global. La preparación física debe ser integrada o debe ser en forma también pura, ortodoxa, tradicional. El resultado es importante. ¿Qué es más trascendente, la cantidad o la calidad? Los métodos de enseñanza, ¿en cuál me baso? ¿En el deductivo o en el inductivo? Los modelos de enseñanza exitosos del fútbol europeo, ¿se pueden aplicar al fútbol formativo? Todas esas son preguntas que nos hacemos y que son válidas, pero también hay que saber disiparlas, porque si no nos pueden confundir, ¿no es cierto?, en el momento de comenzar a programar un proceso formativo tan importante en lo que es el área infantil y juvenil. A la hora de planificar justamente este proceso, ¿en qué me baso? ¿En la teoría, en la ciencia, en todo lo que me da como información las estadísticas, o me baso mucho más en las experiencias prácticas? Por supuesto, los más jóvenes pueden levantar la mano y me pueden decir: pero Juan Cruz, yo no tengo tantas experiencias prácticas. Y es lógico que se basen en lo que han estudiado. A mí me pasó también. Ahora, a medida que uno va haciendo un recorrido, si nosotros sabemos usufructuar, aprovechar esa práctica del día a día, nada, absolutamente nada se compara con la práctica. La práctica es la mejor escuela del entrenador. Por supuesto que tiene que haber una base de sustentación teórica, que es un poco lo que ustedes vienen a buscar aquí y en el curso del Instituto Nacional de Entrenadores de Bolivia. Es fundamental el estudio, la formación, la capacitación. Sin la práctica no tienen razón de ser. Les propongo un viaje imaginario entre lo que va a ser el día de hoy y el día de mañana, que tiene que ver con el recorrido del entrenador formador en el proceso formativo. ¿Qué recorrido debe encarar ese entrenador / formador para llegar completo, de manera integral, de forma altamente preparada al proceso justamente de planificación? Porque la mayoría de ustedes vienen aquí a buscar ¿qué? Cómo planificar una semana, cómo planificar una sesión de entrenamiento, qué actividades de entrenamiento elegir. Todo eso es hermoso. Pero les quiero decir algo. Para llegar a eso, tenés que recorrer un largo camino. Y ese largo camino, Teo, es este. Son 7 estaciones fundamentales que el entrenador debe transcurrir para llegar ¿a dónde? A la estación número 7, que es la planificación práctica del proceso formativo. Lo más lindo. Pero para eso tenés que pasar por las otras 7. A mi entender, ¿no es cierto? Esta es una opinión nuestra, ¿no? Después de tantos años
de materias de campo y materias teóricas. Lo primero, un poco Enrique lo mencionó, conocer muy bien los aspectos socioculturales del futbolista y del lugar donde me toca entrenar, formar y competir. Lo segundo, también fue mencionado por Enrique, conocer exhaustiva, profunda y minuciosamente las realidades de las 7 fases madurativas del futbolista, las 3 infantiles y las 3 juveniles. No me sirve con ser un gran entrenador de fútbol profesional para entrenar en inferiores. La tercera, debemos entender que si bien cada uno de nosotros somos personas únicas e inigualables, hay un perfil determinado, hay ciertos tips, hay ciertos ítems que debemos tener en el momento de convertirnos en entrenador formador, que los vamos a ver por supuesto. La cuarta estación que vamos a recorrer en este viaje es la comprensión del deporte. ¿Qué tipo de deporte es el fútbol? Y algunos me dirán, pero definición de fútbol es muy fácil. Bueno, por supuesto que hay muchas definiciones de fútbol. A mí hay una que me encanta, que es que el fútbol es un deporte situacional de alto impacto emocional y fisiológico, donde interactúan 5 variables: lo técnico, lo táctico, lo físico-motor, lo neurocognitivo y lo socioafectivo como factor fundamental. Dentro de lo socioafectivo podemos mencionar un montón de variables: el compromiso, el carácter, la personalidad, el pensar el deporte en equipo, el trabajar sobre la presión. Muchas variables para potenciar lo socioafectivo. Lo quinto, sobre todo en el área infantil, es la adaptación del fútbol al niño. Si adapto en el entrenamiento de la competencia el deporte al niño durante 7 años, de los 6 a los 13, el proceso de mejora es exponencialmente mayor a que si no adapto el deporte a los chicos y a las chicas. ¿Cuál es ese porcentaje? Entre un 500 a 600% de mejora. Fíjense si eso no es importante y si no pesa en un proceso de formación. Ahora, una vez que recorrimos las primeras 5 estaciones, sí vamos a estar preparados para lo que es la planificación didáctica, que no es nada raro, simplemente es saber delinear objetivos, principios y elegir las mejores metodologías para el lugar y la fase madurativa donde me toca entrenar. Una vez que recorrimos esas 6 estaciones, ahí sí me puedo sentar con mi cuerpo técnico y decir, bueno, estoy preparado para planificar una semana, estoy preparado para programar una sesión de entrenamiento. Estoy ya altamente capacitado para elegir las actividades idóneas para cada fase madurativa del lugar que me toca entrenar. Porque si nosotros hablamos de fútbol infantil fase madurativa 2, de un equipo como el que dirige Enrique, un equipo de alto nivel de Argentina, seguramente que es una realidad muy distinta a la que les toca vivir acá. Entonces también tenemos que hacer esa adaptación de los aspectos socioculturales y de la idiosincrasia de cada lugar para llegar de manera activa. Está muy bueno que sepamos, que conozcamos, que estudiemos qué es lo que hace el Barcelona, qué es lo que hace el Manchester City, cómo entrena el Arsenal de Inglaterra, está bárbaro. Pero luego no podemos tomar esos modelos de planificación y copiarlos de manera idéntica a nuestro proceso formativo. Requiere de una adaptación. ¿Por qué? Bueno, en esta foto lo vemos muy claramente, ¿no? Una es la realidad de Europa y otra es la realidad de Sudamérica. Y dentro de Sudamérica también hay realidades distintas. Como les decía, me ha tocado liderar ese trabajo de investigación de todo el fútbol base de Sudamérica y lógicamente que hemos encontrado potencialidades y deficiencias a trabajar. Dale, Teo. Los aspectos socioculturales del futbolista, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros somos convocados a la formación, al entrenamiento, al desarrollo de un determinado grupo o categoría, debemos saber entender que alrededor de ese futbolista hay tantísimas variables y factores que de alguna manera lo impactan y lo modifican. Nosotros vamos a estar a cargo del proceso de entrenamiento y competencia, pero solo eso es una parte de la formación del chico, ¿no? Tenemos que entender que ese chico tiene una familia y hay que ver cómo esa familia interactúa positiva o negativamente a través de la presión que puedan ejercer, qué tipo de entrenador ponemos adelante ese proceso de formación, la escuela primaria, los tipos de competencia,
los temas que muchas veces son problemas nutricionales que también impactan, los aspectos socioeconómicos, el contacto tecnológico que ese chico pueda tener, la cantidad de horas con experiencias psicomotrices que cada vez está más en baja, producto de la suba de la tecnología y también de lo que tiene que ver con el crecimiento de las grandes ciudades. Todo eso son los aspectos socioculturales. Debemos tomarnos un tiempo previamente a introducirnos en la planificación para entender muy bien esto. Con esto ya se habrán dado cuenta que soy, de alguna manera, muy crítico del copiar y pegar modelos exitosos del fútbol europeo. Sudamérica tiene un ADN distinto. Sudamérica es diferente. Y dentro de Sudamérica también hay realidades que tenemos que saber analizar muy bien para no equivocarnos en el diagnóstico y para provocar, proponer y programar el modelo de entrenamiento que vamos a ver después, a nuestro entender cuál es, más idóneo para cada lugar, para cada club y para cada fase. Dale. Dentro de los aspectos socioculturales también entra lo que era el pasado y el presente, y en eso nos tenemos que adaptar. Cuando hace 20, 30 años, en cualquier lugar de Sudamérica, un chico pasaba de 38 a 40 horas semanales en contacto con el deporte o con actividades físico-motrices, hoy ese volumen bajó notoriamente a 12, 15 horas. Es decir, que pasamos de 2.000 horas anuales a 570 horas anuales promedio que los chicos de entre 6 y 13 años pasan en contacto con el deporte, ya no con el fútbol, con actividades psicomotrices. ¿Cómo impacta eso en un desarrollo, en un proceso formativo? Muy negativamente. Y esa es una lectura que tenemos que hacer para poder mejorar esa falencia en los programas de entrenamiento en los clubes. Fíjense, este es un estudio que hemos hecho, ¿no? Tomando 3 federaciones campeonas del mundo, Italia, Alemania y Argentina, ¿no? Cuantificando el volumen de horas semanales promedio que los chicos pasan en contacto con el deporte, con el fútbol, ¿no es cierto? Tenemos una cierta ventaja con el fútbol europeo. Así todo, tenemos que mejorar enormemente, dale una más, Teo, la cantidad de horas promedio que los chicos pasan en el fútbol. En Argentina tenemos una gran ventaja, que aparte del fútbol infantil de los clubes de 6 a 13 años, hay un torneo, ¿no es cierto?, sobre todo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, pero también hay muchos estímulos competitivos en el interior, como Rosario y Córdoba, donde los chicos lógicamente juegan al fútbol todo el tiempo. Y ese es uno de los secretos, entre comillas, si se quiere, del fútbol argentino, ¿no es cierto? Cuando nos preguntan cuál es el misterio del fútbol argentino, son 2, ¿no es cierto? Tienen entrenadores altamente capacitados en la etapa formativa, pero además un proceso de competencia que comienza a los 6 años. Y el futbolista crece mayoritariamente en la competencia. Por más que tengamos un proceso de entrenamiento excelente, si no hay proceso de competencia a la altura, el futbolista va a tener limitantes en su desarrollo. Seguramente estos sean los 10 mejores futbolistas de la historia del fútbol, y si no son los 10, serán seguramente catalogados entre los 20 o 15. ¿Qué es lo que caracterizó la formación de estos 10 futbolistas, los cuales me he ocupado en investigar en su formación? Que crecieron jugando en la calle. La calle y el crecer jugando, exactamente, ¿no es cierto? Tuvieron un alto estímulo de fútbol de la calle, de fútbol del potrero, ese fútbol que lamentablemente está en proceso de extinción. Entonces nosotros no nos podemos quedar con esa realidad. Tenemos que reproducir lo que es el potrero, lo que es el fútbol de la calle, de manera programada en los clubes, ¿no es cierto? Pero desde el área infantil, porque ya a partir de los 13, 14 años ya no podemos hablar tanto de juego. El juego lo dejamos para el área infantil. En el área juvenil ya hablamos de un proceso de entrenamiento y de competencia mucho más formal. Pero sí es muy importante que los chicos en las primeras etapas puedan jugar y jugar muchas horas. ¿Qué nos dice, dale, este alumno de Enrique Borrelli y mío, lo decimos con orgullo, ¿no? Porque fue alumno nuestro en Campus Virtual ATFA y hoy campeón del mundo como técnico como cuerpo técnico, ¿no es cierto?, de la selección argentina, ¿no? Que debemos rescatar la esencia del fútbol de la calle, el fútbol del potrero, que en la formación, sobre todo infantil, dale una más,
debemos lógicamente recrear lo que era ese fútbol de manera programada. Y otro gran maestro, quizás en la otra parte de lo que es la fase generacional, como Jorge Grifa, quizá uno de los más grandes formadores de la historia del fútbol sudamericano, nos dice que la sociedad ha cambiado. Debemos entender hoy que el fútbol infantil de los clubes es la base fundamental en la formación del futbolista. Yo creo que esto ustedes lo entienden, lo que las edades, la educación familiar escolar, una buena nutrición, porque no podemos hablar de un futbolista con vistas al alto rendimiento si no está con una buena base alimenticia, todo lo que lo rodea desde lo socioafectivo, padres, entrenadores, entorno, y por supuesto de lo que vamos a hablar mucho, que es lo que a nosotros nos compete, que es el proceso de entrenamiento y el proceso de competencia. Pero sin los otros tres globos, esto sería imposible, ¿no es cierto? Porque por más que nosotros entrenemos bien, lógicamente, si no está bien alimentado, si no está bien rodeado, si no está bien... Bueno, hasta hace no muchos años se entendía la división del fútbol en tres grandes áreas. Con esto solo no alcanza. Después de muchos años de estudiar con Enrique nos dimos cuenta que necesitamos formar entrenadores especialistas en cada una de estas tres fases infantiles y en cada una de estas tres fases juveniles. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Porque la realidad es que cada una de esas fases van a presentar aspectos diferentes en lo técnico coordinativo, en la comprensión y entendimiento del juego, en lo físico-motor, ni hablar, en su desarrollo neurocognitivo y en los aspectos socioafectivos. Cada una de esas fases, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, presenta diferentes niveles de desarrollo. Después hay diferentes talentos, eso está claro. Pero sí hay denominadores comunes de esa fase, que si nosotros no la sabemos comprender, si no la sabemos internalizar, vamos a tener graves errores en el momento de programar una actividad, porque si yo no conozco la realidad de un chico de fase infantil 2, de 8 a 10 años, desde lo físico-motor, desde lo neurocognitivo y desde la comprensión del juego, y bueno, seguramente en alguna actividad la voy a pegar, pero en muchas voy a errar. Y nosotros, y sobre todo más los chicos, lo que necesitan son 7 años de proceso formativo donde el margen de error sea mínimo, donde cada actividad, sesión de entrenamiento o microciclo sea aprovechado al máximo. ¿Para qué? Para que en la acumulación de esas semanas, meses y esos 7 años de formación de fútbol infantil, depositen al chico a los 13, 14 años de manera muy integralmente programada. Estas son las 7 fases. Dale. Fase 1, la fase del descubrimiento e iniciación deportiva general. La fase 2, 8 a 10 años, que es la fase del conocimiento y adquisición técnica. La fase 3, que es la introducción al juego colectivo, las estamos presentando, después la vamos a ir desarrollando. Ya en la verde entramos en el área infantil, que es la fase pre y postpuberal, una etapa delicada y de muchos cambios, para luego pasar a la fase 5, que es la etapa de la especialización táctica a los 15, 16 años. ¿Por qué esta es la etapa de la especialización táctica? Porque a través de un estudio que hemos hecho con Enrique, en más de 20 años de clubes, a los 15 o 16 años el futbolista se define en su posición táctica de campo. En un 95% a los 15, 16 años ya están definidos. Eso no quiere decir que no haya algunos cambios en ese 5% restante. Y eso me permite ya a los 15 años trabajar de manera muy específica, muy personalizada en lo que tiene que ver el trabajo específico por puesto. Dale. ¿Por qué? Dale una más. Esto es fundamental. ¿Por qué este es un periodo clave? Porque desde los 6 hasta los 13 años nosotros tenemos la posibilidad de formar, de moldear, de enseñar esas 5 variables que componen el mundo del fútbol. Si esa etapa no está presente o está con carencias, escúchenme bien lo que les voy a decir. Ese futbolista, ese club o esa federación está condenada al fracaso deportivamente hablando. Eso es lo que tienen que entender los dirigentes. Si no hay fútbol infantil, no hay futuro, muchachos y muchachas. No hay posibilidad. Van a desarrollarse con muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque regalan 7 años de experiencia formativa. Es muchísimo. Es mucho. Entonces es fundamental que
que dirigen entiendan esto, la importancia del fútbol infantil. Porque si arrancan acá, es tarde. ¿Se puede así todo mejorar? Sí, por supuesto que se puede mejorar. Pero si un chico no tiene fútbol infantil o desde los 6 a los 13 años estuvo en una escuela de fútbol con muchas limitaciones estructurales, con docentes deportivos con carencia y sin competencia, yo recalco mucho la competencia, porque escuchen lo que yo les voy a decir. Un entrenador 5 o 6 puntos con una alta competencia, el chico crece. Un entrenador 8 o 9 puntos, pero la competencia de 2 o 3 puntos, la limitante del chico para crecer va a ser muy grande. Por eso prefiero un entrenador 6 puntos, pero que el chico tenga un proceso de competencia, de nivel, de exigencia, y que ese formador se vaya justamente preparando. Ahora, ¿qué pasa en la etapa juvenil? Dale. ¿Qué pasa acá? Sobre todo en países como el nuestro, recién le acaba de decir Enrique, venden. ¿Por qué? Porque los clubes de Argentina subsisten con las ventas. Entonces venden chicos a los 20 años, a los 21, o como nos pasó en Newell cuando llegamos, a los 3 meses vendieron un chico de 18 años, ¿no es cierto? O cuando estuvimos en Argentinos Junior, que se vendieron chicos sin haber jugado en primera división. ¿Por qué? Porque los clubes necesitan de las ventas para vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proceso en el área juvenil se acorta. Se acorta. A los 17, 18 años el jugador rápidamente se va a primera. ¿Es posible que un chico del Bayern Múnich, de mi sub-19, salte al fútbol profesional sin antes pasar por la sub-23? Imposible. El proceso formativo en Europa es lineal, arranca acá y termina a los 21 o 22 años cuando el jugador debuta. ¿Qué pasa en Sudamérica? En Sudamérica a los 16, 17 años va a una reserva o va a primera y se cortó el proceso formativo. En primera ya no hay más formación. Por eso es importante, toma mayor relevancia lo que hagamos acá. Lo que hagamos acá en Sudamérica es clave porque se nos acorta el proceso. Por eso cuando me dicen, sí, pero Europa trabaja, Europa tiene 15 años de proceso formativo, compra jugadores y se da el lujo de elegir cuándo debutan los mejores jugadores. En nuestro club, Kun Agüero debutó a los 15 años. Porque era un fenómeno, pero porque la primera lo necesitaba, deportivamente y porque necesitaba plata. Entonces a nosotros nos apuran para que formemos futbolistas. Porque si no formamos futbolistas, la primera pierde, y si no formamos futbolistas, el club no gana plata. En cambio, en Europa se pueden dar el lujo de esperarlo hasta los 21 o 22 años a ese tipo de futbolistas. Cuando el debut promedio, dar una más, en Europa es a los 21 o 22 años, ¿cuál fue el estudio o una de las tantas datos que dio ese estudio que hicimos en comparación en Sudamérica y Europa? Sudamérica te hace una obligatoriedad de debutar el chico a los 17, 18 años, en un contexto hostil, en un ámbito de presión, con necesidades y urgencias, entonces es imposible. ¿Saben lo que yo digo con respecto al fútbol europeo? Estudiémoslo, analicémoslo, conozcámoslo, pero después tratemos de adaptar muchas cosas a lo que es nuestra propia realidad. Dale. Nosotros hablamos de las dos primeras fases o bases, dale. Y ahora vamos a hablar de ustedes. Dijimos la importancia de entender los aspectos socioculturales. Mencionamos la relevancia de entender las 7 fases madurativas. Atención, todavía no analizamos cada una de esas 7 fases madurativas, ¿no? Simplemente las presentamos como diciendo, son importantes, ¿eh? Yo no puedo entrenar igual con la fase madurativa infantil 1 que con la fase 4, no. Es otro fútbol, son otras exigencias. ¿Cuál es la tercera base o la tercera estación de ese recorrido que les propuse que debería recorrer un entrenador formador? Dale, Teo. Pronta de los pequeños futbolistas. No tenemos que ser entre los 6 y los 12 años. Tenemos que programar entrenamientos donde el protagonista principal sea el futbolista. ¿Nuestra función es importante? Sí, es importante. En la guía, en la orientación. Pero las actividades que programemos, mayoritariamente juegos, deben promover la autoestima, la creatividad y la autonomía del futbolista. Esta foto para mí es paradigmática. Este es un entrenamiento en el Estadio Libertadores de América. Los niños son los protagonistas y el entrenador, que en ese caso soy yo con más pelo,
tiene una función de guía, de orientador. ¿Saben dónde está la función más importante del entrenador en el área infantil? En la programación de actividades fundamentales, específicas para esas edades, y luego en la conducción de ese entrenamiento. Conducción que no tiene que ser demasiado tacticista, sino también dejar librado a la libre creatividad del futbolista e intervenir nosotros en momentos puntuales para aplicar mayor intensidad, corregir errores y, lógicamente, conducir la actividad como corresponde. Dale. ¿Cuál es la gran diferencia, o al menos las 5 grandes diferencias entre el entrenador de fútbol formativo y el entrenador del fútbol de élite, como puede ser el Cholo Simeone? Que el entrenador de fútbol formativo debe ser un docente deportivo cuando el entrenador de primera división es de alto rendimiento. Debe buscar resultados rápidos porque si no nos echan. Tienen cortos plazos, tienen que adaptarse a su propia realidad deportiva. Me refiero al entrenador de alto rendimiento. Deben adaptarse a su propia realidad, al material que tengo. En cambio, el entrenador formador debe ser un especialista en el fútbol infantil y, lógicamente, contar con un proceso de largo plazo. Ahí lo vemos a Enrique también, con más pelo. Si bien él ya era coordinador, pero bueno, él es un amante del campo y se involucra mucho en el entrenamiento. Y con la imagen de Enrique, que él por supuesto no lo va a decir, ¿no es cierto? Pero yo recién puse una imagen de Grifa, quizás el formador más importante de la historia del fútbol sudamericano. No tenga ninguna duda que Enrique Borrelli está dentro de esa lista, entre los 4 o 5 formadores por experiencia, por cantidad de años, por capacidad, con la diferencia que Enrique no solamente formó futbolistas, sino que, y sigue haciéndolo, sino que forma entrenadores, ¿no? ¿Cuál es ese perfil de entrenador? Independientemente de la personalidad, el carácter y la forma de ser de cada uno, que eso no lo tienen que cambiar, porque eso es único, irrepetible, y es lo que nos hace individuos justamente distintos. Pero sí tenemos que entender que hay ciertos tips que debemos tener en el momento de comenzar una carrera como entrenadores en el área infantil. Tenemos que ser formadores y guías, acompañantes del proceso formativo, especialistas en cada fase. Proponer autonomía, autoestima, iniciativa. No sirve de nada ser entrenadores copiando modelos del fútbol profesional, queriendo dirigir a los futbolistas como si fueran joystick, como si fueran PlayStation. Sí, está bueno que los orientemos, está bueno que los ordenemos, pero también tenemos que darles cierta libertad para que puedan crear, para que puedan jugar. Y también aspectos que muchas veces no se nombran. Tenemos que empezar a proponer desde edades iniciales principios del esfuerzo, del compromiso, del que no es lo mismo ganar o perder, no es lo mismo ganar o perder. Es mentira eso que dicen, no, en el fútbol infantil divertite. Acá no se divierte nadie. La palabra diversión en el fútbol está muy desvirtuada. El futbolista disfruta. Divertir no se divierte nadie. Porque cuando un chico de fútbol infantil a los 9, 10 años va a jugar un clásico, Independiente Racing, haciendo la entrada en calor, si uno le ve la cara, está tensionado, está nervioso, tiene nervios, tiene miedos. No se divierte nadie en el fútbol, se disfruta, que es otra cosa totalmente diferente. Y estos son estudios que hemos hecho con los psicólogos. Es una actividad de goce, de disfrute, pero divertir es otra cosa. Divertirse vas al circo, divertirse en un cumpleaños. Divertirse tiene que ver con falta de concentración, con relajación. Nada que ver con un deporte. El deporte de alto rendimiento, desde el fútbol infantil, te hace comprometer, concentrar, te tensiona, te da miedos. Miedos que hay que saber sobrepasar. Pero es muy fácil decir, no, en el fútbol infantil los chicos y las chicas se tienen que divertir. No, no se divierten. Lo disfrutan, que es algo totalmente diferente. Entonces, cuando hablamos de método deductivo, ¿por qué esto no lo nombré? El método por excelencia que tienen que llevar a cabo ustedes cuando realicen un proceso formativo en el área infantil es el deductivo. ¿Por qué?
Porque el método deductivo es aquel que introduce al niño en un proceso de libre exploración. Nosotros, ¿cuál va a ser nuestro rol? Programar actividades acorde a cada fase madurativa. Pero el método deductivo provoca la libre exploración, la creatividad, es de estructura abierta, promueve la autonomía, tiene alegría, autoestima alta. En cambio, el inductivo es todo lo contrario. El inductivo es aquel método donde el entrenador constantemente, tanto en régimen de entrenamiento como en competencia, le está diciendo al futbolista qué es lo que tiene que hacer. Consignas rígidas, estructura cerrada, automatización de los movimientos. Es decir, todo lo contrario de lo que era el fútbol de la calle, el fútbol de potrero, que no existe más o está en vías de extinción. Lo que tenemos que hacer es rescatar la esencia. Tampoco podemos replicar en los clubes el fútbol del potrero, eso no existe más, ¿no? No existe más, como dice Marcelo Bielsa, por dos razones. Primero, por lo que le acabo de decir. Y segundo, ¿saben por qué? A ver si alguno me puede decir por qué no se puede replicar el fútbol de antes en la sociedad actual. Por una cuestión temporal. Cuando antes Enrique jugaba 6 o 7 horas en San Martín al fútbol, hoy los chicos van al club 2 horas, 3 veces por semana. Antes dejaban la mochila, almorzaban y estaban 6, 7 horas en la calle. 6, 7 horas por 5 días tenías 35 horas semanales. Hoy eso es imposible porque la sociedad cambió. Dale. Entonces en los clubes no nos podemos dar el lujo de entrenar sin pelota, entrenar en forma pura o hacer entrenamiento demasiado automatizado, rígido, estructurado. Tenemos que proponer actividades donde los chicos crezcan. Y este es un decálogo, si quiere, ¿no? Que no lo voy a leer, pero que de alguna manera resume todo lo que para nosotros es el fútbol o el entrenador del fútbol formativo. Antes de ir al corte y de entrar en estos dos módulos finales, la cuarta estación de este viaje, nosotros hablamos de la comprensión del tipo de deporte, ¿no? Dale una más. ¿Y qué quiere decir esto? Entender el fútbol desde una visión formativa, ¿no? Definiciones de fútbol hay muchas, de periodistas, de dirigentes, de hinchas, de técnicos. Nosotros tenemos que verlo ya desde una visión distinta, desde una visión formativa. Dale, Teo. Entonces, el fútbol, como les dije, es un deporte situacional de alto impacto emocional y fisiológico. Es decir, el fútbol tiene un impacto fisiológico importante desde lo metabólico y desde lo neuromuscular. Si bien algunas tendencias que venían del fútbol europeo, como el modelo estructurado, nos decía o nos quiso hacer creer, lo físico no es importante. ¿Qué no va a ser importante? Es súper importante. Por eso digo que el fútbol es un deporte situacional de alto impacto fisiológico y emocional, porque está plagado de emociones, una competencia de fútbol infantil, juvenil y profesional, donde interactúan estos 5 factores: el técnico coordinativo, la comprensión táctica del juego, lo físico-motor, lo neurocognitivo y lo socioafectivo. Dale. Entonces, si estos 5 factores juegan, si estamos convencidos que estos 5 factores juegan, son los 5 factores que tenemos que entrenar. Simple. Entonces ahí ya vamos empezando a responder las preguntas de la placa inicial. ¿Qué tengo que entrenar yo en el fútbol formativo? 5 factores. Hasta hace 10 años atrás se hablaba de lo técnico, lo táctico, lo físico. Hoy entró lo neurocognitivo, que estaba esperando en el banco de suplentes, y hoy entró como factor rutilante lo socioafectivo, fundamental. Si a mí me dicen cuál de esas 5 variables es la más importante, no tengo ninguna duda, lo socioafectivo. Pero todas son importantes. Pero un futbolista con buena técnica, comprensión táctica del juego, con buenos niveles físico-motrices, si no tiene carácter, no llega a nada. Si no tiene confianza, no llega a nada. Si no tiene una buena lectura de lo que tiene que ver con pensar este deporte en equipo, le va a costar mucho. Por eso lo socioafectivo es fundamental. Y los socioafectivos se entrenan también. Ahí está el gran cambio de paradigma de lo que es el entrenamiento y la formación en el fútbol, que esto, ojo, se replica al área profesional, ¿eh? Los 5 factores no es que se transforman o alguno desaparece, también valen para el área profesional. El fútbol son esos 5 factores, no alcanza con lo físico, lo técnico y lo táctico.
Cada uno de estos factores se va a manifestar con mayor o menor preponderancia en función de qué. Dependiendo de la situación de juego, el momento emocional y el estado fisiológico, biológico y psicológico del futbolista en determinado momento del partido, que es lo que nosotros tenemos que desarrollar desde edades tempranas y que no alcanza desde el fútbol juvenil. Dale, andá metiéndole clic, clic, clic. Todo esto son conceptos que vamos a ver mañana, es decir, de qué se compone cada una de estas variables, ¿no es cierto? ¿De qué se compone y cómo la entrenamos? Que ahí va a entrar Enrique. Bueno, lo técnico es una de las variables. Bueno, ¿cómo lo entrenamos? Lo analítico, lo situacional. Ya lo van a escuchar Enrique hoy y lo van a escuchar Enrique seguramente mañana. Dale. Dale una más. Quiero llegar a esto, porque esto lo vamos a ver mañana. Así respetamos lo que dijimos. Para terminar en estos 5 minutos finales, cuando hablamos de la quinta estación, nos referíamos a la adaptación del fútbol al niño. Con esto ya termino. El juego del fútbol debe adaptarse al niño o a la niña y no al revés. ¿Por qué? Porque en mi viaje de 3, 4 meses, haciendo ese trabajo de diagnóstico por todo el fútbol base de Sudamérica, ¿qué fue lo que hemos descubierto, si bien ya lo sabíamos? Que en muchos lugares de nuestro continente el fútbol no está adaptado a los niños. Entonces, ¿qué pasa? No crecen. Dale una más. El proceso formativo del niño y el joven debe transcurrir en condiciones ambientales, estructurales, socioafectivas, adecuadas a sus niveles madurativos, ¿no es cierto? Tanto en el entrenamiento como en la competencia. Si eso no pasa, no hay desarrollo. ¿Por qué los niños deben jugar en espacios y con elementos adaptados? Por aspectos fisiológicos, o por razones, mejor dicho, por razones fisiológicas, físico-motrices, técnicas, tácticas y madurativas. Que como esto se lo vamos a dejar, no lo vamos a leer. Por todas esas razones nosotros fundamentamos que los chicos tienen que entrenar. Dale. Una menos. Una menos. Balones y arcos adaptados, dimensiones del campo adaptadas, cantidad de participantes en función de cada fase madurativa, con nivel y número de consignas acorde a cada una de las fases. Y por supuesto, entendiendo el nivel de desarrollo. Dale. Entonces, cuando me preguntan a mí, Juan Cruz, ¿y qué es lo que hay que adaptar? Espera, ahí lo van a ver bien gráficamente. Tenemos que adaptar las pelotas, tenemos que adaptar los arcos, tenemos que adaptar la dimensión de los campos de juego, la cantidad de participantes, el número de consignas. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Por ejemplo, como muestra este modelo, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque muchos dicen, hay que adaptar el deporte al niño. ¿Pero por qué lo tenemos que hacer? Por ejemplo, que a los 6, 8 años jueguen en 35 por 20 metros, 5 por 5. O que a los 8, 10 años jueguen 7 contra 7 en 35 por 20, o que a los 10, 12 años jueguen en 65 por 40, 9 por 9. ¿Por qué? A ver. Porque mientras en un espacio reducido pueden tocar el niño mucho más el balón, toca más a menudo el balón. Las estadísticas dicen que en un fútbol 11 un niño, una persona toca menos el balón que un fútbol 5 o un fútbol 7. Camila Lemos. Camila ha dado una de las razones de mis preguntas y lo ha respondido excelentemente. Lo técnico, pero el fútbol son 5 variables. Entonces, pero está muy bien. Dale una más. Entonces yo me involucro un poco más. Cuando adaptás el deporte al niño, no solamente pasa lo que dice Camila muy bien, que va a tener un mejor estímulo técnico, sino también va a tener un mejor estímulo de comprensión táctica. Y también va a tener un mejor estímulo físico, porque va a estar entrenando en condiciones físicas normales a sus capacidades. Y si alguno me puede decir, ¿pero eso cómo lo demostrás? Y bueno, hay cuestiones que se pueden cuantificar en el fútbol, gracias a ¿qué? A la tecnología, al videoanálisis, ¿no? Que con Enrique a través de tantos años, en una primera instancia lo hacíamos a ojo, y luego, lógicamente, con el advenimiento del GPS y del videoanálisis, ¿qué es lo que fuimos dando cuenta? Que además que lo que muy bien dice Camila, que en un fútbol adaptado pasás de 7, 8 pases
a 40, recién ella lo mencionó, cuando juegan 11 contra 11, un chico da 7, 8 pases. Cuando juegan adaptado, da 40. 40 en un partido de competencia de AFA. Pero además, hay algo que es fundamental. Cuando en un partido de medidas profesionales de chicos de 8, 9, 10 años, el chico experimenta 10 a 20 situaciones de juego, cuando adaptás el deporte al niño experimenta de 60 a 70. Es decir, que esos chicos tienen 50 tomas de decisiones más que si no adapto el deporte al niño. En un partido. Multiplica eso en 7 años. Que ahora vamos a ver las estadísticas que se van a asombrar. Y volviendo a lo de Camila, en un año de competencia en el fútbol de AFA, cuando no adapto el deporte al niño, ese chico termina el año en noviembre, diciembre con 600 minutos de contacto con el balón. ¿Qué pasa si adapto el deporte al niño? De 600 segundos, pasa a 3.600 segundos de contacto anual en competencia. Ahí se da el 500% que hablábamos. 3.600, el 500% de 600. Entonces, le mejoro al futbolista, lo que dice Camila, exponencialmente de 500 a 600% el contacto de balón. Pero ¿qué es lo más interesante que eso? Mucho más interesante, y con esto termino. Yo les hablé de los 7 años de escuela primaria, ¿no? Las 7 temporadas deportivas que, por suerte, y por historia futbolística en Argentina, los chicos viven, experimentan, con correcciones y mejoras que tenemos que hacer todavía, ¿no? Pero ¿por qué nosotros le damos mucha importancia a esos 7 años? Porque en esos 7 años, cuando el chico ingresa a los 6, 7 años y termina a los 13 para ingresar en 9ª división, que es el fútbol juvenil, los chicos experimentan un promedio de 1000 estímulos en 7 años, lo que yo llamo las 1000 clases de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué 1000 clases? Porque lógicamente se divide entre 750 entrenamientos y 250 competencias, más o menos. 750 entrenamientos y 250 competencias. En 7 años. Un total de promedio, por supuesto, ¿no? Pueden ser 1100, pueden ser 950, promedio. 1000 sesiones. De los 7 a los 12, 13 años. 1000 sesiones, 1000 clases, si se quiere. ¿Qué pasa en esas 1000 sesiones cuando adapto el deporte al niño? Tengo 9000 minutos en entrenamientos en contacto con el balón y 500 minutos en competencia. Dale la última y con esto cerramos. Y acá van a ver muy bien la comparativa de por qué este ítem de adaptar el deporte al niño es fundamental, es clave, tanto en entrenamiento como en competencia. Lo ven arriba, en color verde, proceso adaptado. ¿Qué pasa cuando adapto el deporte al niño desde los 6 a los 12 años? Sumando competencia y entrenamientos, el chico va a tener 10.000 minutos de contacto con el balón y 200.000 situaciones de juego donde pone en acción la percepción, la elaboración y la toma de decisión. Ahora que se habla tanto de lo neurocognitivo, ¿saben qué es lo neurocognitivo? Un proceso mental que dura milisegundos, donde el futbolista con pelota, o si la tenés vos la pelota y yo soy tu compañero, o si la tienen ustedes dos y yo soy un defensor, el futbolista percibe, elabora y decide promedio en el fútbol profesional de 3.000 a 4.000 veces por competencia. ¿Qué pasa en fútbol formativo? Cuando adapto el deporte al niño, 10.000 minutos de técnica y 200.000 situaciones de percibir, elaborar y decidir. Percibir, elaborar y decidir. Percibir, elaborar y decidir. Fíjense si no se entrena la toma de decisiones. ¿Qué pasa si no lo adapto? El número baja notoriamente. Paso de 10.000 minutos de técnica a 2.000 minutos de contacto con el balón.
y paso de 200.000 situaciones de juego experimentadas a solo 40.000. Es decir, que paso de 200.000 percepciones, elaboraciones y toma de decisiones a solo 40.000. Estos son estudios que hemos hecho conjuntamente con un equipo de instructores de Conmebol y con la Universidad Viçosa de Brasil, donde ya no solamente cuantificamos a través del videoanálisis el tiempo de contacto del futbolista con la pelota en entrenamiento y en competencia. No, vamos un poco más allá. Vamos a lo que es la calidad, que tiene que ver con la sumatoria en cantidad y en calidad de toma de decisiones que ese futbolista realiza de los 6 a los 13 años. ¿Qué sucede con la escalera de arriba, con la verde? Es algo muy simple. Nosotros le damos al fútbol juvenil de los clubes un futbolista altamente estimulado desde el punto de vista técnico y desde la toma de decisiones cuando adaptamos el deporte al niño. Por eso cierro con esto. Entrenadores altamente capacitados en cada una de las fases madurativas, formatos de competencias desde los 6 a los 13 años que exijan, mejoren y optimicen el rendimiento en competencia de esos niños y niñas, y como eslabón tercero para mejorar ese proceso formativo que desencadena en el fútbol juvenil es proponer un proceso de entrenamiento y de competencia adaptado a los niños. Muchas gracias. Hacemos un corte y después cerramos con Enrique. Sí, también. Bárbaro. ¿Tenemos tiempo para cerrarlo? Tenemos 15 minutos de atraso, pero no hay problema. Dale. Hacemos un cortecito de 5 minutos y cerramos con Enrique. 5 minutos.